de la guía de práctica clínica sobre asma infantil elaborada por el Sistema Sanitario Vasco. Pues para ello, en primer lugar, recordar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que cursa con episodios recurrentes de sibilantes, tos, disnea y en la que se produce una obstrucción variable y irreversible al flujo aéreo. ¿Cuál es el problema? Pues que en los niños los sibilantes son relativamente frecuentes, sobre todo en los lactantes, y no podemos demostrar esta obstrucción parcial irreversible al flujo aéreo, pues porque los niños no pueden colaborar y realizar espirometrías. Entonces hablaremos de asma probable en aquellos niños con sibilantes recurrentes o tos persistente, habiendo descartado otras enfermedades menos frecuentes. Entonces, en esta guía lo que hacen es plantear 21 preguntas y analizan no solo la calidad de la evidencia disponible, sino también la aceptabilidad por parte de profesionales y cuidadores, los riesgos, beneficios y los costes. Y entonces, en primer lugar, pues analizan el uso de paracetamol durante el embarazo o en lactantes como un posible factor de riesgo para el desarrollo posterior de asma durante la edad escolar. Y pues con la evidencia disponible no se puede establecer si claramente se trata de un factor de riesgo o es que estos niños tienen una mayor predisposición a padecer infecciones de la vía respiratoria y por tanto requerirían un mayor uso de paracetamol. Entonces lo que se aconseja pues es un uso moderado de paracetamol, pues igual que con el resto de antitérmicos. Con respecto a la retirada de la leche de vaca en aquellos niños con asma y una prueba de alergia positiva, un prick test positivo, la recomendación es fuerte a no retirar de forma sistémica la leche de vaca en estos niños, ya que se ha demostrado que solo en menos de un 20% cuando consumen leche de vaca se produce sibilancia o episodios clínicos. Entonces solo habría que retirarlo si existe una clara asociación entre el consumo de leche de vaca y la clínica. En cuanto a los índices predictivos de asma, que tienen en cuenta pues, la presencia de dermatitis atópica, si existe antecedentes familiares de asma y luego una serie de criterios menores como sería hiper-IgE, sinusitis demostrada un poco en función del índice predictivo, sí que supone una diferencia respecto a las recomendaciones en guías previas, ya que aquí los autores recomiendan no utilizarlo de forma sistémica, ya que estos índices no están valorados en nuestro medio y por tanto consideran que no se puede extrapolar los resultados obtenidos. Analizan también el uso de la fracción exhalada de óxido nítrico en niños menores de 5 años con sibilantes recurrentes para intentar predecir si padecerán asma en edad escolar. Y pues es una prueba cara, difícil de realizar y tampoco está incluida en ningún índice predictivo. Entonces pues la recomendación sigue siendo que se utilice solo a modo de investigación o en atención especializada. Igualmente analizan esta medición de la fracción exhalada en niños ya mayores de 5 años en los que existen dudas de si los síntomas corresponden a asma o no y para el control del tratamiento con glucocorticoides inhalados. Y para ambas preguntas, pues las recomendaciones son similares, que se puede utilizar en casos seleccionados en la atención hospitalaria, pero que no merece la pena establecerlo de rutina en atención primaria. Es una prueba compleja y además, sobre todo, para apoyar el diagnóstico no existen unos valores de corte normales que se pueda establecer a partir de los cuales se considere diagnóstico. Entonces, ellos aconsejan que sí, que se siga utilizando en atención especializada, pero siempre en casos concretos y nunca generalizado. Con respecto al montelukast en monoterapia, la evidencia sí que es clara. Se recomienda que los niños que tienen un asma persistente con sibilantes recurrentes y entre episodios están asintomáticos no establecer un tratamiento de base. Y en aquellos niños en los que ya hay que establecer un tratamiento de base, se prefiere el uso de glucocorticoides inhalados como tratamiento de mantenimiento frente al montelukast en monoterapia, ya que se ha visto que los glucocorticoides inhalados son más efectivos y aunque preocupa el problema del crecimiento en los niños que están con tratamiento de mantenimiento con glucocorticoides inhalados, se vio que la talla final se afectaba menos de 1 centímetro al año. Entonces consideran que los beneficios superan los riesgos, ya que el control es mejor que con montelukast.
Con respecto al uso de macrólidos, tanto durante las reagudizaciones como de mantenimiento, pues el uso de macrólidos se debe limitar también en la atención hospitalaria a aquellos niños corticoresistentes o con efectos secundarios graves de los corticoides en los que se sospecha una asma neutrofílica, y hay que tener siempre en cuenta pues, que se pueden producir resistencias bacterianas, entonces también es uno de los criterios por los que no debe utilizarse de forma generalizada. Compara la efectividad de los diferentes glucocorticoides para el tratamiento en los niños. Y parece que no existe una evidencia muy clara, pero que la efectividad de todos los glucocorticoides es similar, entonces habría que escoger en función de la edad y las características del paciente y teniendo en cuenta también el coste. Comentar que mometasona y ciclesonida son fármacos más nuevos, por tanto más caros, y que además no están recomendados en menores de 12 años, que se carece de experiencia suficiente todavía. Con respecto al tratamiento intermitente con los glucocorticoides inhalados, no se recomiendan dosis altas de glucocorticoides cuando el niño tiene una infección respiratoria para prevenir exacerbaciones. Se considera, pues si tiene clínica, se pondrá el glucocorticoide, si no, no es útil en la prevención. Y sí que es verdad que en aquellos niños que tienen un asma estacional, que no suelen requerir ingresos y que entre las crisis están asintomáticos, no hay evidencia muy clara sobre si se debe aconsejar el uso intermitente de glucocorticoides o no. En cuanto a los escalones terapéuticos, como sabemos, el primer escalón siempre es el que requiere el salbutamol inhalado a demanda. Si no se consigue el control, pues lo que se recomienda son los glucocorticoides inhalados a dosis bajas de mantenimiento. Y lo que los autores proponen es que si sigue sin conseguirse control, antes de añadir un segundo fármaco, habría que doblar la dosis de glucocorticoide de mantenimiento. Si una vez que doblamos la dosis seguimos sin conseguir un adecuado control, pues ellos recomiendan que en menores de 3 años se asocie un antagonista del receptor de leucotrienos y en los menores de 12 años se asocie un LABA. Y una vez que ya los pacientes están estables y queremos reducir la dosis a la menor posible para el mantenimiento, proponen dos estrategias para descender de escalón. Si estamos en el segundo escalón, que era el que tiene una dosis baja de glucocorticoide inhalado de mantenimiento y el salbutamol a demanda, se sugiere retirar el glucocorticoide inhalado de mantenimiento y darlo exclusivamente durante las crisis con el salbutamol. Y si estábamos en el tercer escalón y es un niño menor de 12 años que ya está con su glucocorticoide inhalado y LABA, pues la evidencia no es tan clara, pero extrapolan un poco los resultados del tratamiento con adultos y se ha visto que sí que es más eficaz y se producen menos recaídas y menos reagudizaciones si se reduce inicialmente la dosis del glucocorticoide y se mantiene el LABA, antes que retirar directamente el LABA y dejar exclusivamente el glucocorticoide. Con respecto a la terapia SMART, que sí que se utiliza bastante más en adultos, sigue sin estar muy claro el papel que juega en niños menores de 12 años, entonces todavía no se recomienda de rutina. Y ya pues finalmente las intervenciones educativas se ha visto que se consiguen mejores resultados si se utilizan planes de acción basados en síntomas antes que utilizar la medida de pico-flujo, que además es más complejo, los pacientes lo entienden mejor y ajustan mejor el tratamiento. Es también muy importante las intervenciones a nivel de los colegios, que es donde más tiempo pasan los niños, no suele haber personal sanitario, y sí que es verdad pues, que los profesores, los cuidadores deberían de entender también un poco para reconocer las crisis y poder ayudar durante la clínica. En adolescentes se sugiere una tutoría entre iguales, parece que aceptan mejor la información si viene de semejantes que si viene de un adulto. Y finalmente pues, se recomienda realizar intervenciones educativas en todos los pacientes con asma que lleguen, pues ya sea bien a la consulta de urgencias por una reagudización como a la consulta de atención primaria.
Entonces ya para concluir, pues yo os he destacado estos 5 puntos de la guía, que los índices predictivos de asma no están validados en nuestro medio, por tanto no deberían de recomendarse de rutina, que no se recomienda el uso de Montelukast en monoterapia, que es preferible el uso de glucocorticoide inhalado, que la elección del tipo de glucocorticoide deberá hacerse en función de las características del paciente. En cuanto al manejo del tratamiento de mantenimiento, los autores recomiendan doblar la dosis de glucocorticoides antes de añadir un segundo fármaco y que continúa sin recomendarse la terapia SMART en menores de 12 años. Y ya está. Muchas gracias.